gracias al Señor por un domingo más aquí, todos listos en la casa del Señor a darle gloria y a darle honra, amén. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos podemos dar un amén a eso? Gloria a Dios. Nuestro Señor es poderoso, es fuerte, es invencible. Y a ese Señor es el cual hoy tú y yo venimos a levantar alabanza. Gloria a Dios, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Amén. En esta mañana voy a pedirles que puedan adorar juntamente con nosotros al Señor. Podamos cantarles alabanza. Eres todopoderoso. Eres tú, mi Jesús, el único
tú, Señor, moviéndote en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Oh, gracias, Padre, por ese inmensurable amor que recibimos de ti día a día. Padre, te amamos y venimos hoy aquí, Señor, como ofrendas de adoración a ti, Señor. Tú eres grande, misericordioso. Oh, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas sin ti? Tú eres el alfa y el omega, el principio, Señor, y el fin. Señor, tú eres mi verdad. Y en esa verdad, Padre, es que pedimos caminar día a día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo.
que tus brazos hubieran estado abiertos para nosotros. Aleluya, gracias, Señor. Y con el Señor a nuestro lado no necesitamos nada, hermanos, porque Él es nuestra plenitud, Él es nuestra llenura. Padre, en ti lo tenemos todo. Te damos gracias por eso, Señor. Mi sustento está en tus manos. Mi salud depende de ti. Mis fuerzas, Padre, son renovadas día a día, Señor, en ti. Oh, Señor, gracias. Gracias porque has sido fiel. Sigue siendo fiel, Señor, y serás fiel hasta el fin del mundo. Oh, Padre, venimos a bendecir tu nombre, para ponerte en el lugar que tú te mereces, Señor. En primer lugar, en el trono, Señor. Ese lugar, Padre, que tú te mereces. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu llenura. Gracias por tu plenitud, Señor. Aleluya. Señor, nuestra adoración, Dios. Y queremos decirte gracias, Señor, porque podemos adorarte, Señor, porque hoy podemos respirar, Señor, nuevamente el aire que nos das, Señor, porque hoy podemos reconocer, Señor, que tú eres el que los has levantado esta mañana para que te adoremos, Señor. Tú eres el que mueve, Señor, nuestra vida cada día, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro redentor, Señor. Y por eso hoy queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos decirte en esta mañana: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, díselo, y Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, y Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, y mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo y Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
tu voz. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. levanta tu voz. Si te Si te tengo a tengo a ti, ti, lo tengo todo, y mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. adoramos, Señor, esta mañana. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Dios. Conéctate con alabanza esta mañana. Sabes que muchas veces yo he pensado hoy en día que aún la iglesia está pasando por momentos de crisis espiritual. Sabes que muchas veces, ¿por qué la iglesia pasa por crisis espiritual? Porque se ha desconectado de la oración con Dios. Que no te importe tu amigo, que no te importe tu hermano, tu vecino, quien te está a tu lado para adorar a Dios. Tu adoración tiene que ser personal, tu adoración tiene que ser única. Tú tienes que decirle: Dios, aquí está mi adoración. Que mi adoración pueda subir hasta los cielos, que mi adoración pueda ser escuchada por ti, Dios. Sabes que muchas veces tenemos pena de abrir nuestra boca y adorar al Señor. Pero yo te digo, cuando tú abres tu boca, el enemigo huye, el enemigo tiembla ante la adoración del pueblo de Dios. Sabes que hoy quiere Dios hacer grandes cosas con sus hijos, pero muchas veces venimos aquí cargados y no queremos dejar esas cargas. Hoy yo te digo: deja tus cargas y que el Señor te sustente, que el Señor te renueve, que Él sea el que te levante en esta mañana. Esta alabanza dice: eres mi plenitud, eres el único en esta mañana que puede ser tu Dios. Dile: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh, sí, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dile conmigo: si te tengo aquí, lo tengo todo, y mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, y mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo, y mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Levanta tu adoración personal en esta mañana. Dale esa ofrenda al Señor. Sabes que Dios se merece lo mejor. Quiero decirte en esta mañana que los ángeles desearan tener el privilegio de ser como tú para adorar a Dios. Ellos desearan ser como tú. Y si tú eres creación de Dios, adórale, porque su palabra dice que todo lo que respire, alaba al Señor. Alábalo, Dios, con gozo, con alegría. Si quieres llorar, si quieres danzar, si quieres hacerlo,
deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Porque nada, Señor, deseamos más que estar delante de ti, Señor. Esta mañana, Señor, bendice nuestras vidas más y más, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, abrir nuestro oído, Señor, a tu palabra, Dios. Llena nuestras vidas, Señor, de sabiduría, Señor, nuestros corazones, Dios. Que cada día, Señor, te podamos pedir sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra, para poder entender, Señor, tu amor hacia nosotros, Dios. Que cada día podamos decirte, Dios, yo quiero ser un verdadero adorador, Dios, delante de ti. Un verdadero adorador que cada mañana se sienta en gratitud con Dios. Y tú que me estás escuchando ahí en tu casa, en tu hogar, dile, Dios, yo quiero ser un adorador, Señor, delante de ti. Un adorador que en medio de la adversidad te esté adorando, en medio de la tristeza, en medio de la abundancia te adore. Y cuando tú haces eso, Dios hace cosas grandes en tu vida. Eres el único que nunca te deja. Te puede abandonar tu familia, tus amigos, pero Dios siempre te va a sostener en sus manos. Él siempre te va a llevar a las alturas. Él siempre te va a llevar por caminos de bendición, pero siempre y cuando tú estés haciendo la voluntad de Él, estés haciendo ese verdadero adorador. Hoy en esta noche, en esta mañana, perdón, te invito a que le digas, Dios, lléname de tu gracia, de tu amor, de tu Santo Espíritu, Dios, de tu presencia, de tu bondad, Dios. Que cada día pueda ser un instrumento, Señor, de bendición para esta nación donde me has puesto, Dios, en este lugar, en esta iglesia, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Amén y amén. Qué bonito nos sentimos para poder ver a nuestro Padre Celestial. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pasaremos a la explicación de la palabra esta mañana. Bendiciones. Buenos días, amados. Estamos aquí con un propósito. El propósito es adorar al Señor y ser edificados con su palabra. Les saludo en el nombre de Jesús a los que están presentes y también a los que se van a conectar o están conectados con nosotros desde esta humilde plataforma. Reciban un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Y les invito a abrir su palabra en la carta a los Efesios. Todo el que quiera en esta mañana que Dios le hable, no yo, que le hable el Señor, abra la escritura, porque así es como Dios nos habla. Y si tú le pides al Señor que su Espíritu Santo te ilumine, Él lo va a hacer. Amén. Para descubrir cosas que probablemente nunca has visto ahí. O cosas que no sabía, o cosas que necesitas desesperadamente conocer, porque cuando la palabra se abre y se recibe por fe, esas palabras se convierten en espíritu y en vida. Así que les voy a pedir que abran la escritura en la carta a los Efesios capítulo 4 y el versículo 17. He hablado muchas veces sobre este tema y lo voy a seguir haciendo hasta que el Señor no me tenga acá, porque es necesario, como decía el apóstol Pedro, seguir recordando estas cosas a pesar que algunos ya las hayan escuchado o las hayan leído. Vamos a estar leyendo en el versículo 17 en la versión de la Reina Valera, aunque ustedes la pueden leer en cualquier otra versión que tengan. Al fin y al cabo es el mismo sentido el que va a tener la palabra.
Dice la palabra del Señor en el versículo 7 de la carta a los Efesios. ¿La tenemos los que estamos acá? Amén. Sí. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, tienen que entender que esto es un mandato, si ustedes lo quieren ver de esta manera, ¿no? Es un mandato del apóstol Pablo. Él hace uso de su autoridad apostólica y le habla a los cristianos que vivieron en ese tiempo y que pertenecían a ese grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no es una opinión mía, es de parte del Señor, que ya no anden como los otros gentiles, quiere decir las otras personas que no conocen a Dios. ¿Ok? Que en su vida diaria no vayan a ustedes a seguir pareciéndose a los que no son cristianos, o sea, los que no conocen a Dios. Y por inferencia lógica tenemos que decir que muchas veces los cristianos, por desconocimiento, por ignorancia, por pereza, por descuido, nuestras vidas se parecen en nuestro caminar diario, en nuestras actitudes diarias a los que no conocen a Dios. Y hoy lo que el Señor nos está llamando a cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesucristo es hacer una revisión de nuestros estilos de vida. Desde la parte exterior hasta la parte interior. Desde la conducta hasta los pensamientos. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Que ya no anden como los incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes, o sea, nosotros o vosotros, les dicen en la traducción esta, en la versión esta, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego hace la aclaración: si en verdad le habéis, ¿qué cosa? Oído y habéis sido por él enseñado. No conforme a la religión, ni conforme a lo que dice un líder, sino conforme ¿a qué? A la verdad que está en Jesús. Y luego dice: despójense en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo. Yo le voy a poner mi nombre. Me tengo que despojar del viejo Eduardo, de la forma de pensar que tenía, de la forma de actuar, de los viejos criterios u opiniones que tenía, porque todo eso lo aprendí de mis generaciones pasadas, de mis padres que quizás vivieron en ignorancia, como una inmensa cantidad de humanidad, nuestros antepasados, nuestros progenitores. ¿Lo aprendimos de ellos o lo aprendimos del sistema? ¿Me están entendiendo? De lo que dicen los filósofos de esta época, los maestros, los que dominan la opinión pública, los que moldean la opinión pública. Todos esos sistemas de creencias y valores afectan a las personas, y conforme a ellas, a ese sistema, uno camina y se comporta. Ellos te dicen, el sistema te dice lo que es bueno y lo que es malo, pero ningún cristiano se supone que deba de vivir conforme a ese sistema de valores y creencias, sino conforme a la verdad que está en Cristo. Y entonces dice: despójense del viejo hombre, o sea, de la vieja persona
que estaba como, que estaba viciada o viciado conforme a los deseos engañosos. Porque no todo lo que a nosotros nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos parece bueno, es bueno, sino todo aquello que dice la palabra del Señor. Y luego dice, y renuévense, miren qué lindo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El versículo 23, ¿no? Ser renovado en la actitud de su mente. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar o de pensar. Y vístanse del nuevo hombre, o sea, la nueva persona, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el versículo 25, ¿no? 24, ok. 24, sí, tienes razón. Y dice, de ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y entonces el 25, ¿qué dice el 25? Por lo cual o por lo tanto ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y luego va entrando a otros detalles que tienen que ver con el carácter, nuestro comportamiento diario, nuestra manera de reaccionar. Si se enojan, no pequen. Y aquí el Señor es muy realista con nosotros. Sabe el Señor que no hay ser humano que vive en esta tierra y no se vaya a enojar alguna vez. Hasta Moisés, que dice la Biblia que era, según Dios, uno de los hombres más mansos que había. Un día perdió la compostura, se molestó al punto que se enojó tanto que en vez de tocar la roca como Dios le dijo, Moisés, la golpeó con cólera. Ahora, ¿cuántos de nosotros le hemos dado un puñetazo a alguien o hemos tenido una erupción de cólera? No me levanten la mano. Porque tú ves que nosotros a veces estamos muy tranquilitos a veces, ¿sí? Y todos, el que nos ve, y a veces nos halagan, donde trabajamos con la gente con la que nos relacionamos, usualmente en los trabajos, ¿no? Y dice, no, esa persona es tranquila. Sí, pregúntale a la esposa o al esposo, o a la gente con que viva, o cómo se comporta uno en los momentos en donde tiene que enfrentar situaciones estresantes. Entonces ahí es donde sale lo que verdaderamente somos. Así es que aquí el Señor está trabajando con el carácter. Si se enojan, no pequen. O sea, tiene que haber un párate, ahí. No pequen, que el enojo no les dure todo el día. Ay, hermano, eso es difícil para mí. ¿Entiendes? Porque a veces cuando estamos enojados queremos retener ese enojo, no queremos reconciliarnos, no queremos dejar ese enojo. Mas sin embargo, todo cristiano está llamado a que antes que termine el día quitarse ese enojo. ¿Entiendes? No importa la causa que sea, si es justificado o es injustificado, no importa. ¿Por qué? Porque el enojo le abre puertas. Si el enojo se prolonga, le abre puertas ¿a quién? Al mismo diablo. ¿Me estás entendiendo? Se le abren las puertas al enemigo. Dios tiene una razón por lo que nos da
cada consejo y cada mandamiento en su palabra. Y luego sigue diciendo, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. Y aquí está hablando del robo descarado, como algunos que cobran su chequecito y no hacen nada. Esto ocurre normalmente en los gobiernos. Voy a decir algo y probablemente me voy a ganar unos cuantos enemigos si hay alguno que me esté escuchando ahí. Pero en los gobiernos, en estos gobiernos locales y en los gobiernos estatales, pudieran realmente sacar a la mitad de la gente que trabaja en un montón de puestos burocráticos y sustituirla por gente que verdaderamente trabaje y no se va a sentir la diferencia. Y se van a ahorrar unos cuantos billones de dólares. Y usted dice, ¿por qué dice eso? Porque yo lo he visto y yo he sido testigo de eso. Entonces, aquí al cristiano se le manda a que si antes de cualquier manera, aunque sea de manera, como te digo, camuflada, robaba, deje de robar y póngase a trabajar, de tal manera que convertirse a Cristo, si una sociedad se convierte a Cristo, se acaba también el robo. Y no solo se acaba el robo, se acaba el crimen, se acaban todos los males sociales. Le interesaría a cualquier administración que todos se convirtieran en cristianos verdaderos. ¿Qué te parece? Que todos se convirtieran en cristianos. Dice, sino que se pongan a trabajar con sus manos para que tengan algo que dar a los necesitados. Fíjate qué cosa más grande. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan, las palabras. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Luego sigue profundizando en algunas situaciones con las que nosotros luchamos muchas veces. Aléjense de ustedes la amargura. Esta es otra cosa que nosotros, yo lo estoy mencionando, pero esto casi no existe. La amargura. Esta es otra cosa que sí. Y te lo dice un ex amargado. ¿Me entiendes? Porque si el Señor no me hubiera salvado, y yo se lo he dicho a mi esposa, yo sería el hombre más miserable del mundo. Porque a estas alturas sería un ser amargado. Amargado por todo. Amargado por los problemas diarios de la vida, amargados por el trabajo, amargados inclusive por la familia, amargados por la política, ¿entiendes? Porque el día que no hubiera ganado el que yo quería que ganara, ese día hubiera amargado también. Hay quienes han pasado amargados durante años porque un evento los marcó, se llenaron de resentimiento, de enojo, de odio, y así viven hasta el día de hoy. Y estoy hablando de las grandes esferas, no estoy hablando de cualquier ser humano corriente, cualquier ciudadano. Y dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, obvio, las pasiones negativas, los enojos, los gritos. Tampoco nosotros no gritamos. Los hispanos no nos enojamos, ¿verdad? Yo vengo de una cultura en donde cuando alguien se enoja, se enoja. ¿Entiendes? Y ese enojo no se le va fácilmente. No sé de dónde vienen muchos de ustedes, pero esa es la cultura de donde vengo yo, donde el enojo es una marca registrada de la población, es un sello que tiene. Los insultos también están a la orden del día. Dios te libre que caigas en la boca de una persona que le hayas hecho quizás algún tipo de agravio percibido o real, porque lo que te va a caer encima
es horrible. Estoy hablando de la cultura donde yo vengo. Y toda clase de maldad. Por el contrario, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta reflexión que voy a estar dando, porque no solamente la voy a estar dando hoy, voy a estar hablando de ella en el segundo servicio del próximo domingo, si Dios me da vida. Se llama La Nueva Vida en blanco y negro. No sé si ahí está, La Nueva Vida así como está ahí. ¿Cómo está ahí? En blanco y negro. Ya ustedes se habrán imaginado por qué saqué el título, ¿no? Porque ahí no hay nada coloreado, no hay nada así sabor, ¿cómo se dice? Adornado. Está todo como en blanco y negro. Ustedes eran esto, ahora se supone que por el poder del Espíritu Santo y de la palabra nos convirtamos en esto. ¿Sí o no? Efesios capítulo 4, te conviene buscarlo, te conviene, y marcarlo, porque si eres cristiano vas a tener que estudiarlo y meditarlo todos los días de tu vida hasta que esa palabra se haga rema en tu espíritu y comience a producir cambios verdaderos. Aquí está, aquí se presenta la necesidad del crecimiento cristiano y el trabajo de nosotros, los líderes cristianos, es ayudar a la iglesia a que crezca de manera sana y efectiva, sacándola de la niñez espiritual y llevándonos a la madurez. A la madurez en Cristo. Hay dos tipos de madurez en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una, que es aquella madurez que tiene que ver con las personas que no conocen a Cristo, pero se convierten de verdad y llegan a conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Pasaron ahí de ser niños en el mundo a ser maduros. ¿Por qué? Porque conocieron a Cristo. Pero también está la otra madurez, que es un crecimiento en todos los aspectos de la vida, del carácter y de los pensamientos, que es la que estamos estudiando. O sea, muchos de los que están aquí, de los que me están escuchando, ya son maduros porque recibieron a Cristo. A eso son los que les habla el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque esas personas han sido dotadas por el Espíritu Santo para recibir esta palabra. Ninguna persona que no ha recibido a Cristo ni es sellada con el Espíritu Santo puede pensar siquiera en que va a poner algo de esto en práctica en su vida, o que va a sacar fruto de esta palabra. Ningún incrédulo. Entonces ese es mi trabajo y esa es mi preocupación. Todo líder legítimo cristiano le preocupa esto. ¿Cómo ayudar a la gente a encontrar su punto óptimo espiritual? ¿Me están siguiendo, verdad? Un punto óptico donde lleguemos a decir, entiendo perfectamente lo que dice la palabra del Señor. Es decir, no es que la practico 100%, sino que entiendo primero lo que quiere decir la palabra de Dios. Ahí. Todo líder cristiano siente el deseo de ayudar a otros a encontrar su punto óptimo espiritual. Esta es una tarea que es un proceso, pero el avance debe ser constante. El avance debe ser constante. Tienen que haber cambios, de lo contrario no hay crecimiento. Ahora te hago una pregunta nada más. ¿Has observado desde que te convertiste o de que conociste a Cristo cambios en tu vida? En tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de distinguirte, de juzgar también, porque nosotros los seres humanos, sea que conozcamos a Dios o no, tenemos la capacidad de juzgar.
Pero lo maravilloso cuando venimos a Cristo es que podemos juzgar con justo juicio. Es decir, me puedo ver yo en mi justa dimensión como soy y puedo ver a los demás también. No para criticarlos o destruirlos, sino para ver la obra de Dios en mi vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ver la compasión que debo de tener con aquellos que no han llegado a donde la gracia me ha llevado a mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo les voy a abrir mi corazón en esta mañana, porque cuando uno está en esta posición, te buscan una cantidad de personas a través del tiempo para que les des consejo o les ayuden en algo. También puedes ver una serie de necesidades que se presentan entre la comunidad, tanto de creyentes como de aquellas personas que se acercan a la iglesia buscando algún tipo de ayuda. Y entonces cuando ves las situaciones te preguntas y dices, pero ¿cómo le puedo ayudar a todas estas personas? Porque algunas están pasando dificultades económicas tremendas, tremendos retos económicos. Algunos acaban de llegar o tienen poco de estar en este país y tienen unas dificultades, estoy hablando en el aspecto puramente monetario, ¿me están siguiendo? Difíciles. Porque tú puedes tener un lugar donde vivir, quizás tienes un trabajo que es estabilizado y la cosa está caminando. Y si eres cristiano, tienes, déjame decirte de esta manera, sin exageración, el cielo es el límite hasta donde puedes llegar, si eres un cristiano verdadero, que va a vivir, a hacer un esfuerzo por vivir guiado por la palabra del Señor, o guiada por la palabra del Señor. Pero hay una enorme cantidad de personas que no tienen ninguna estabilidad. Su vida día a día, semana a semana, mes a mes es frágil económicamente. Pero no solo eso, yo me pregunto cómo puedo ayudar a aquella gran cantidad de personas que vienen con una serie de situaciones en sus vidas. Fíjate, hay personas que son relativamente jóvenes, entonces vienen con una situación, con una cantidad de situaciones en sus vidas, en sus relaciones, de cosas que han sucedido en el pasado, cosas que están sucediendo o cosas que están a punto de suceder, producto de una serie de decisiones que se han tomado. Entonces ves aquellos conflictos y la pregunta es esta, la pregunta que todo líder cristiano de verdad se hace es ¿cómo puedo ayudarles? Porque en algún momento, si estás un poquito de posibilidades, alguien se te acerca o viene a la iglesia o al grupo, dependiendo de las posibilidades, y te dice, ¿me puede ayudar con algo? Y tú le puedes dar algo, pero eso no soluciona la situación. Eso nada más es meramente darle un pequeño alivio por alguna situación que está pasando. O si le das algún tipo de ayuda o alimento, qué sé yo. Aquí hay personas que a través de los años que hemos estado aquí, vivían en ese parqueo algunos, y de repente en algún momento se atrevieron a subir a este pequeño lugar y luego contaron su situación, vinieron al Señor, fíjate, y luego de alguna manera el grupo, nos reunimos, el grupito, y logramos establecerlo en un lugar para que él comenzara o ella comenzara a trabajar. Entonces, algunos se han levantado y no dejaron de estar unidos al Señor hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo ayudarle a esa enorme cantidad de personas que vienen a uno? De eso se trata también este estudio. De eso se trata. Y lo primero que hace el Señor se vio también, a propósito, el Señor se vio con esa disyuntiva. Cuando miró a una multitud de gente que venían a Él, y dijo, ¿con qué le vamos a dar de comer a tanta gente? Pero claro, el Señor, dice en una ocasión, lo hacía para probarlo, porque Él sabía lo que podía hacer, lo que tenía que hacer.
Ahora, pero yo no tengo el poder de multiplicar los panes y los peces, ni tengo el poder de multiplicar salarios. Pero entonces el Señor, una cosa que siempre mantuvo haciendo, una constante, fue hablarle a la gente del reino de Dios. Porque sabían que si bien realmente la gente se conectaba con Dios y con su palabra, eventualmente iban a sobrellevar o sobrepasar cualquier situación. Y hoy los cristianos, cualquiera que sea la crisis que ha habido, que hay en el mundo o que pueda haber, y cualquiera que sea la situación que hubo en el pasado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos en una posición única para levantarnos de nuestra postración, cualquiera que sea, y salir adelante y progresar verdaderamente en este mundo. Y en este país, te lo digo, tenemos inmensamente esa oportunidad. Los cristianos más que ningún otro grupo. A ver, nadie dijo amén. Pero espero que lo crean. Los cristianos más que ningún otro grupo. Tú me puedes hablar de todas las filosofías y todas las sociedades y todos los grupos políticos que hay, pero nadie está mejor capacitado que nosotros para sobrellevar cualquier situación en este mundo y ser verdaderamente más que vencedores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice en esto que hemos leído, que nosotros hemos sido dotados y capacitados. Fíjate, dotados y capacitados. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hemos recibido del Espíritu Santo los dones y las capacidades espirituales para ser edificados mediante la interacción con otros creyentes y la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo aquí. Cuando tú te unes a un verdadero grupo de creyentes, te unes también a la palabra del Señor. Y por medio de esa palabra somos edificados o crecemos para salvación o salud. Fíjate, salud primero del alma, de la mente, de nuestro interior, de nuestras emociones. Y salud también, salud física y salud también material. Te lo digo, porque el Señor tiene una promesa que no pasa, y es que nos va a dar sustento y abrigo. Amén. Entonces, ningún cristiano crece solo o aislado. Ahí es donde están equivocados un montón de gente que cree que porque están en su casa con el internet y están conectados viendo programas, ellos van a crecer como cristianos. Nunca se dice en la Biblia que nosotros podemos crecer verdaderamente sin interactuar unos con otros, aún con todos y nuestros defectos. Amén. Que cada uno de nosotros tenemos. Amén. No hay crecimiento romántico, o sea, tampoco hay un crecimiento en donde no va a pasar nada, ¿entiendes? Que nunca alguien te va a ofender, que nunca alguien te va a decir, vas a encontrar una mala mirada, un mal gesto, que vas a encontrarte un grupo de gente que están un poquito menos que celestializados. No. No hay crecimiento romántico, ¿me estás entendiendo? Esa cosa que la gente tiene a veces en la cabeza, voy a ir a una iglesia y está buscando la iglesia en donde solo sean cantos lindos, predicación de prosperidad, y que si sigues ahí, como dice hermano Mauricio, vas a llegar a Hollywood. O vas a ir a vivir a Coco Plum, o a Coral Gables, qué sé yo. Y bendito Dios si te permite pues llegar ahí, ¿verdad? Con Cristo, sí. Entonces, no hay crecimiento romántico, hay crecimiento verdadero, genuino, dentro de la interacción de los creyentes y de la palabra del Señor. En esa interacción
En otras palabras, vamos a tener que poner a funcionar el perdón, el amor, la tolerancia, la paciencia, la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunas veces vas a tener que ser paciente, otras veces vas a tener que ser tolerante, otras veces vas a tener que sufrir algún agravio. ¿Por amor de qué? Amor de Cristo y de aquel o aquella que todavía tiene problemas. Porque algunas veces tú vas a tolerar a alguien, pero en otras ocasiones te vas a tener que tolerar a ti también. ¿Me estás entendiendo? Y así es como nosotros crecemos. Entonces, el otro consejo, aparte de que hemos sido dotados y capacitados, es dejar de vivir como incrédulos, que ya te lo leí. Dejar de vivir como que no conocemos, como aquellos que no conocen a Dios. Y con esto voy a cerrar mi punto en esta mañana, esta introducción. Y si la quieres seguir oyendo, pues tienes que seguir viniendo. Así es sencillo. Porque lo que te estoy diciendo es introduciéndote esto, nada más. Pero a donde Dios nos quiere llevar es a un estado óptimo espiritualmente. Entonces, del 17, el versículo 17, te vas a dar cuenta al 24, que dice ahí que debemos de dejar de vivir como que no conocemos a Dios, como incrédulos. Otra palabra también que a la gente le da, especialmente a la gente que no conoce a Dios, pues, realmente, le da como indigestión espiritual. Y es la palabra impío. Tenemos que dejar de vivir como impíos. Para eso dice, tenemos que dejar de vivir en la vanidad de nuestra mente. Y para eso te quiero puntualizar cómo vive una persona que no conoce a Dios en general. Te estoy hablando desde los presidentes hasta los gobernantes, hasta los autoridades locales que no conocen a Dios, como igual que el vecino que tenemos también. O el señor o la señora que venden frutas o flores. ¿Cómo viven? ¿Cuál es esa mentalidad? Se va a manifestar en menor o en mayor grado, en menor o mayor intensidad, pero eso es la mentalidad. No porque lo diga yo, sino porque es un diagnóstico de la palabra del Señor. Y además está corroborado por la experiencia. ¿Cuáles son las características de una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo? Aunque vaya a un lugar a ser religioso, no que vaya y visite un lugar de adoración. Pero estas son las características. Mira, dice la palabra del Señor, que andan en la vanidad de su mente, o sea, con una mente frívola, vana. En un sentido intelectual, fíjate, en sentido intelectual, los incrédulos que no conocen al Señor siempre serán improductivos. ¿Qué significa eso? Eso significa que en cuestiones espirituales o morales, en todas esas cosas, sus procesos racionales son distorsionados o inadecuados, por lo cual siempre fallarán en la producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. O sea, no le podemos pedir peras al olmo. Si tú tienes un familiar o un vecino que no conoce al Señor, tú no le puedes pedir que produzca una vida piadosa o moral, o que vaya creciendo en eso. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible. No puede producir una vida moral o piadosa. Siempre va a ser una vida, escucha esto, vacía, vana y carente de sentido. Ahora, si quieres ahondar sobre esto, ya que yo no tengo el tiempo aquí, puedes ir y leer Romanos capítulo 1
en tu casa, en la noche, cuando estés en tu alcoba, puedes ir a leer Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Te dejo esa tarea. Y ve ahí, y coge, baja tu aplicación en el teléfono si no tienes Biblia, y lee, y te vas a dar cuenta por qué la inmensa mayoría de la población que no conoce a Dios, cuál es la conducta que produce esta situación. Intelectualmente, el incrédulo es improductivo en cuestiones espirituales o morales. ¿Cuánto entendimos eso? Amén. Amén. O sea, ¿por qué? Porque el intelecto no ha sido santificado ni renovado. Sí. En segundo lugar, dice aquí la Escritura, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. En segundo lugar, no solamente son improductivos intelectualmente, sino que el que no conoce a Dios mantiene un alejamiento espiritual de Dios. Y en consecuencia, ¿qué produce el alejamiento espiritual de Dios? Produce ignorancia completa de la verdad de Dios. O sea que tú puedes ver a un montón de gente que habla en la televisión y a veces se ponen a hablar de los cristianos o de cuestiones espirituales y tienen una completa ignorancia, no saben nada, no han leído ni un solo libro del Nuevo Testamento, mucho menos estudiarlo. O sea, todo lo que hablan es ignorancia. Como que yo te me ponga a hablar aquí, te voy a explicar cómo es el proceso desde que comienza hasta que termina el lanzamiento de un cohete. No, yo no sé eso. Todo lo que te voy a decir es invento. Entonces, si tú no conoces a Dios ni su palabra, vives en una completa ignorancia espiritual, ignoras un mundo completamente desconocido para ti. Viven en completa ignorancia. El resultado de eso, según el Señor Jesucristo, es ceguera espiritual y ceguera moral voluntaria. La tercera característica de una persona incrédula es que tienen insensibilidad, perdieron toda sensibilidad. Ahí lo dice. Los cuales después que perdieron, el 19, toda sensibilidad, ¿qué sucede? Cuando pierdes toda sensibilidad espiritual, moral, todas las opciones están abiertas. Perdieron toda sensibilidad. Esto quiere decir que a medida que continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Y yo pudiera pasarte hablando de este punto el resto de la mañana. Porque eso explica por qué vas a ver que un montón de gente elige y vota a personas que son moralmente y espiritualmente perdidas y las siguen eligiendo. ¿Por qué? Porque la población ha venido perdiendo sus reservas morales y espirituales. Entonces todo el mundo se va ajustando al sistema. Y nuestros niños también, los que tienen niños pequeños, van a la escuela y ahí te vas a dar cuenta también que en las escuelas se perdieron las reservas morales y espirituales. Porque antiguamente había un poquito de recato, ¿te has dado cuenta? Algunos que son mayores, ¿no? Nuestros padres y nuestros antepasados tenían un poco más de recato. Tal vez no conocían la palabra de Dios, pero tenían algún concepto cristiano. ¿Me estás entendiendo? Pero eso se ha venido perdiendo y tenemos una inmensa cantidad de la población totalmente a merced, te lo voy a decir así, de la maldad y del pecado. Porque las fuerzas con las que luchan son absolutamente, abismalmente superiores a sus propias reservas. Y quedan a merced nada más de lo que les puede brindar una naturaleza que sabemos que está corrompida desde la cabeza
hasta los pies. En cuarto lugar, la persona que no conoce a Dios se caracteriza por su conducta o por sus conductas desviadas o depravadas. Sucumben por voluntad propia en la sensualidad y la vida licenciosa, por lo cual pierden cada vez más sus reservas morales, sobre todo en el área de los pecados sexuales. Por eso te vas a dar cuenta que cualquier legislación, no importa cuán aberrante sea, es firmada y es pasada. Porque esa gente ahora, una buena cantidad de esa gente que está gobernando, perdieron sus reservas morales. Y no solo en este país, en nuestros países latinoamericanos también. Firman legislaciones aberrantes, sin ninguna vergüenza, ¿entiendes? Ahora no puedes definir quién es hombre ni quién es mujer. ¿Por qué? Porque el hombre también, a la cañona, como dicen, a la fuerza, han decretado ellos que el hombre también puede concebir y no solo la mujer. Así que no hay definición. No hay nada de aquello que varón y hembra los creó. No, es lo que ellos dicen. Y eso mismo va a ser enseñado y está siendo impuesto en las universidades y en las escuelas. Entonces los muchachitos salen de ahí perdidos. En otras palabras, te lo digo claramente, estamos ya en la construcción acelerada de lo que la Biblia llama Sodoma y Gomorra. Su percepción, la inteligencia o percepción de estas personas están entenebrecidas en lo referente a cuestiones espirituales y morales. Sus procesos racionales han sido distorsionados e inadecuados y siempre van a fallar en producir algo que sea realmente bueno. Tengo que terminar aquí, pero no te pierdas lo que viene, porque tiene que ver con nuestra vida, con la vida de cada, con un crecimiento verdadero de nosotros como cristianos. Te lo digo, no sé de qué manera te lo tengo que poner. Mira, lo que Dios tiene para nosotros, esto no es porque Dios deteste a la gente, no quiera que la gente se divierta o tenga una vida plena. No, al contrario, es para evitar nuestra propia destrucción y comenzar a levantarnos de donde quiera que sea que estemos y llevarnos y convertirnos en lo que Dios desea que nosotros nos convirtamos, en verdaderos seres humanos, en hombres y mujeres que lleven vida, que lleven una vida que honren al Señor, que tomemos decisiones que sean de bendición para nuestra familia y para nuestras futuras generaciones. Te voy a pedir que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y yo te voy a, en esta mañana, te quiero pedirte que le pidas al Señor ahí, porque no te vayas por mis palabras. Vete por lo que la palabra del Señor dice. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero conocer la vida que tú tienes para mí de manera plena y completa. Yo quiero, Señor, que haya más crecimiento en mi vida. Dale gracias a Dios porque escuché que hay muchos que están claros, bien claritos en su mente de la obra que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Que han conocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y por eso, Señor, yo te doy gracias, Padre. Porque si tú no estuvieras en mi vida, sinceramente, Señor, en medio de este mundo y de esta sociedad, no sé lo que yo sería, Señor. Te doy gracias por mi familia, Señor. Te doy gracias por mis hijos, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho hasta ahora, Señor. Pero también te doy gracias por lo que vas a hacer.
Dile, Señor, te agradezco porque sé que tienes, Señor, un mundo precioso, Señor, preparado para mí. Que las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tú tienes preparado para los que te aman, Señor. Dios, prepáranos para entrar, Señor, a un tiempo de verdadero crecimiento y transformación, Señor. Llévanos más allá, Señor, de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Dios, te bendigo por estas personas que están aquí, Señor. Estos que han escuchado tus palabras, Señor. Esta introducción, Señor, a una nueva vida, Señor. A una vida maravillosa, Señor. Porque tú dijiste que el que cree en ti, de su interior correrían ríos de agua viva. Te bendigo, Señor, por tu palabra, por tu exhortación, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Por aquellos que con devoción, Señor, con mucha devoción y mucho amor, escuchan estas palabras, Señor. Permite que se haga rema en sus vidas y en nuestras vidas, Señor. Y que produzca fruto al 30, al 60 y al 101. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que sobre todo nombre, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Señor Jesús. Sí, Señor. En esta mañana, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dile al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Señor, necesitamos más de ti. necesita más de mí. Gloria a Jesús. Necesita más de mí. Necesita más de mí. Nos despedimos de la transmisión. Nos despedimos de la... Oh, todavía no. Ok, todavía no. Siéntense un momento. Y en un momento vamos a estar siendo despedidos del primer servicio. Sí. Gloria a Dios. Me hicieron allá. No, todavía no. Sé que le voy a pedir a la persona. Amén. A la persona que tiene los anuncios, aquí tengo a Ana María y a Michael Cabrera que están con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto damos gracias a nuestro Dios por esa palabra partida hoy, aplicada, revelada? Gracias, pastor, por ese mensaje que el Señor puso en su corazón y en sus labios. Sean todos bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida, pues, de manera formal. Amén. A Ana María. Levante su mano, Ana María. Bienvenida. Y también a Michael Cabrera. Bienvenidos a este lugar. Han escogido, pues, este va a ser el mejor tiempo de este día para ustedes, haber dedicado este tiempo acá con el Señor. Hermanos, pues vamos a dar paso a los anuncios. Somos todos bienvenidos. Pues aquí podemos ver que tenemos 3 servicios ahora a la semana. Los domingos comenzando a las 9:30.
y el segundo servicio también el domingo a las 11:30 y los miércoles a las 7:30. Estamos buscando voluntarios, hermanos, maestros, sugieres, músicos, colaboradores, en cualquier cosita que quieran servir al Señor, hermanos. Acuérdense que honroso el trabajo en todo, dice el Señor, y podemos colaborar y participar en cosas así como esas también. Me avisó esto. También tenemos servicio los jueves de oración. Hermanos, yo les animo, les insto que puedan participar de los jueves de oración. Momento poderoso donde podemos venir a estar en comunión con el Señor, en intimidad. Sabemos que lo podemos hacer en casa también, hermanos, pero no es igual. Acá el Señor se manifiesta, acá podemos venir a darle gracias a nuestro Señor, poner nuestras peticiones delante de Él, nuestras dolencias, acción de gracias, quejas. El Señor nos escucha. Me dice donde está uno o dos en mi nombre, ahí estamos. Nos vemos un buen grupo. Yo pues he estado un poco absorbido por el trabajo, pero ya me voy a reincorporar. Pasamos al siguiente anuncio. Se acerca el picnic. Estamos roughly a un mes, más o menos. Va a ser en el parque A.D. Barnes Park. Esto queda aquí en la 40 y la 72, más o menos. Es un parquecito que si uno va muy rápido por ese lado, pues se lo puede pasar. Pero es un lugar donde hemos ido a compartir como iglesia por muchos años y se pasa un tiempo maravilloso, con fraternidad, y también lo hacemos por nuestros niños que ya, pues entonces ya han comenzado la escuela. Así que están invitados. Para más información que quieran, pues se pueden buscar a la hermana Lidia, a Circe, a mí también, a nuestra hermana Katia, y para cualquier cosa que nos puedan colaborar también. Vamos a pasar al siguiente mensaje. Este es un mensaje de la Teacher Mayra. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Yo soy un beneficiario de esto, hermanos. Y hay que instruir a nuestros niños en el amor, el temor a nuestro Señor, y con ellos podemos memorizar estos versículos, hermanos. Estamos viviendo tiempos malos, muy difíciles. Hace creo que un poco más de un mes, quizá un par de meses, la iglesia metodista se dividió. Es relevante lo que estaba diciendo usted de Romanos 1, sí, también yo les animo que lean eso, hermanos. Se dividió porque no llegaron a un acuerdo, porque había una parte que estaba apoyando al movimiento LGBT y la otra se dividió porque no están de acuerdo. Ellos están basados en la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios. Y ya se rumora de que esta gente que se dividió, ellos van a formar su grupo, posiblemente van a formar su propia teología, su propia doctrina, y por qué no, hasta traducir su propia Biblia a la manera que se acople a su estilo de vida. Estamos viviendo un momento peligroso, hermanos. Hay que estudiar, y como decía nuestro hermano Mauricio este miércoles, dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, leerla, hermano, porque una vez que la aprendamos, que es lo mismo que le podemos enseñar a nuestros niños, a memorizar estos versículos en nuestro corazón, memorizar eso no nos van a quitar. Decía J.C. Ryle, dice: dame una vela y una Biblia, dice, y tírame en la pocilga más oscura, dice, y yo te diré exactamente lo que está pasando allá afuera. Leamos la Biblia, hermano, enseñemos a nuestros niños, porque estamos viviendo días malos. Y pasamos al momento de los diezmos y las ofrendas. Hermano, pues yo les animo que lo que vayan a contribuir al ministerio, que lo hagan con alegría, ¿no? Amén. Lo hagan con alegría. Vamos a hacer pasar a los hermanos recogiendo, y mientras tanto yo voy orando. Pasen, hermanos,
Señor, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Dios, porque tú eres bueno, Padre. De lo recibido damos. Tú eres el que has puesto gracia en nosotros, Señor, cuando estamos frente a nuestros empleadores, Señor. Nos das salud, Señor, y las habilidades también, Señor. Gracias por esos trabajos, porque somos testigos, Señor, de que tu provisión es suficiente, Señor, y a veces hasta aún más, Señor. Bendice a cada corazón alegre, Señor, que estará uniéndose en esta oración también, Señor, porque el dar es también parte de tu oración, Señor, de nuestra fe, de nuestro compromiso, Señor, de nuestras convicciones, Señor, porque queremos este lugar que esté abierto, Señor, porque yo hago memoria de todas las cosas que tú me has revelado en los años que yo llevo en este lugar, Señor. Es gracias a que nos has dado, Señor, este lugar de adoración, donde aprendemos y conocemos tus misterios, pero también nos gozamos en adorarte a ti como el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por cada mano que ofrendó y los que no lo hicieron, Señor, pues tú conoces su situación, Señor. Tu provisión también les alcance a ellos, Señor, para que con alegría puedan unirse, Señor, la próxima vez. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y de esta manera, hermanos, que damos por concluido este servicio. Y a los que están allá pues viéndonos, también pueden apoyarnos financieramente, pueden enviar sus contribuciones al teléfono en pantalla. Quedamos despedidos. Amén. Hasta la próxima.